¿Alguna vez has sentido que algo andaba mal pero no podía entender qué era? Lo peor es que no puedes deshacerte de ese sentimiento. Es como si se quedara contigo, atormentándote por la noche cuando te acuestas en la cama y no puedes dormir. Todavía no había llegado al punto de soñar conmigo. Pero sabía que si no encontraba una respuesta pronto, lo haría. Así es como me he sentido durante meses. No sé por qué, porque todo en nuestras vidas estaba funcionando bien. Mi esposa Margaret y yo tuvimos carreras muy exitosas y satisfactorias. Y, sin embargo, estábamos encontrando una manera de anteponer las necesidades de la familia. Nuestros hijos se estaban convirtiendo en adolescentes buenos y respetables a su manera. Esos difíciles años de adolescencia, por la gracia de Dios, hasta ahora han transcurrido sin problemas. Estoy muy orgulloso de cómo resultó cada uno de ellos. El negocio iba muy bien en el restaurante y bar Pig and Whistle que teníamos. A los lugareños les encantó este restaurante por la carne de cerdo ahumada y las costillas a la barbacoa con guarniciones. La mayor parte de las ganancias se destinaron a un fondo creciente para promover la educación de nuestros hijos después de la graduación. Aunque mi esposa y yo discutimos sobre esto porque ella quería una casa más grande, para mí, la primera prioridad era darles a nuestros hijos las mejores oportunidades que pudieran tener en la vida. Pensé, ¿por qué necesitamos una casa grande si en 5 u 8 años seremos solo nosotros viviendo en ella? Porque se mudarán uno por uno. Ella estaba en contra de la idea de abrir un bar y un restaurante desde el principio, pero utilizo la enseñanza sobre el liderazgo de las Escrituras para apoyarla. Me costó decidirme a hacer esto porque sabía que Margaret se oponía rotundamente. Ella luchó contra mí tan duro como pudo. Esos fueron meses difíciles para los dos porque nos llevaron casi al punto de ruptura. A Margaret no le gustaba que yo tuviera la última palabra. Después de todo, ella era una mujer y la mayoría de las mujeres lo ven de manera diferente. Pero la mayoría de las veces, ella todavía se salió con la suya. La mayoría de los hombres casados, cuando se les pregunta, admitirán que las esposas gobiernan la casa. El pastor de nuestra iglesia fue el hombre que finalmente nos hizo hablar de todo. Margaret estaba preocupada de que estuviera poniendo en peligro todo lo que habíamos construido juntos. En su opinión, estaba poniendo en peligro su sentido de seguridad. Para ser honesto, no lo creía así. En cierto modo, tuve que admitir que ella tenía razón porque si las cosas fallaban, estaríamos en quiebra. El pastor dejó en claro que nosotros, como pareja, no entendíamos las necesidades emocionales del otro y dejamos de comunicarnos intencionalmente. Ninguno de nosotros fue lo suficientemente honesto con el otro como para compartir nuestros miedos o esperanzas. Esto fue culpa de los dos. Aparte del gerente general y el chef, la mayoría de mi personal eran miembros de la iglesia. Fue directamente debido a su apoyo que el restaurante y el bar tuvieron tanto éxito. La parte del restaurante del edificio cerró a las 9 p.m. 6 veces a la semana. Desde el principio, me negué a que abriera los domingos, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Al principio, no me di cuenta de cuánto diferenciaba nuestro negocio de otros en el mercado. Desde su apertura, nos hemos convertido en un tema de conversación constante. Lo logré porque los domingos la mayoría de los restaurantes y bares estaban vacíos 3/4 del camino durante la tarde. No podía imaginarme a mí mismo un domingo haciendo que otros trabajaran. Por ley estatal, el bar estaba abierto desde el mediodía hasta la 1 a.m. de jueves a sábado por la noche, teníamos una banda en vivo, siempre al estilo country y occidental. El lunes y miércoles, reservamos espacio para un micrófono abierto. Gracias a los lugareños, el lugar se convirtió en su refugio. Cualquiera que pudiera tocar una melodía era bienvenido aquí. Resultó ser una sabia decisión de nuestra parte. Para muchos, se convirtió en un evento social del que se habló durante semanas. Al menos 3 veces al mes, los compositores que tocaban sus últimas canciones se reunían aquí para recibir comentarios. El martes fue una noche cultural, y estuvimos expuestos a música de diferentes culturas de todo el mundo.
Nuestras pequeñas comunidades multiculturales, gracias a la universidad, nos presentaron su versión de lo que llamamos música clásica o folclórica una vez al mes. Y las entradas para estas veladas siempre se reservaban con semanas de antelación. Como resultado, tuvimos muchos estudiantes internacionales porque de esta manera se sentían más cerca de casa. Cuando sus familiares vinieron de visita, estaban seguros de venir a esta noche. Muchos padres nos dijeron que ayudó a sus hijos a sobrellevar la situación. Mi esposa y yo comenzamos a asistir regularmente a esta noche porque continuamente nos presentaba diferentes tradiciones culturales. Muchas de nuestras amistades de toda la vida provienen de esta noche. A lo largo de los años, había acumulado suficiente conocimiento para saludar, dar la bienvenida, te ves bien esta noche y buenas noches en 6 idiomas. Una ventaja adicional fue que esto me trajo muchos clientes nuevos a mi trabajo diario. A partir de ese momento, trabajamos arduamente en las dos partes de nuestras vidas que nuestro pastor dijo que necesitaban atención, y eso nos unió más que nunca en la vida. Después de 5 años, ambos estuvimos de acuerdo en que era la mejor decisión que habíamos tomado como marido y mujer. Por supuesto, con el tiempo, ella se llevó todo el mérito. Ahora todos pensaban que ella me obligaba a hacerlo. En la iglesia y con el pastor, éramos considerados una pareja modelo a la que todos admiraban como un modelo de cómo debería ser una familia. Nuestros hijos no tenían tatuajes, piercings, peinados salvajes. Cuando venían al servicio dominical, vestían con estilo. Los tres me presionaron para que les permitiera hacer esto. Discutimos el tema en familia porque mi hijo mayor quería hacerse un tatuaje. Les pedí a todos que se hicieran tatuajes de henna al estilo Mehndi. No tenía idea de que resultaría ser una experiencia muy difícil para nuestros hijos. Después de que el tatuaje se quitó después de 8 semanas, nunca volvieron a pedirlo. No hay nada como aprender a través de la experiencia que cuando le haces algo a tu cuerpo, no obtendrás lo que deseas. Esto realmente me molestó porque no podía entender por qué me sentía de la manera en que me sentía cuando se trataba de mi relación con mi amada y solidaria esposa. Lo único que era evidente era que mi esposa y yo nos habíamos distanciado emocionalmente el uno del otro y no podía entender cuál era la causa. Por lo que pude ver, no había nada que estuviera causando el problema. Incluso redoblé mis esfuerzos para poner sus necesidades en primer lugar, pero eso tampoco ayudó. Llegó al punto en que estaba al borde de un colapso. En los últimos 3 años, he notado que las cosas empeoran. Teníamos 18 años de matrimonio en nuestro haber y las cosas iban muy bien. Pagamos nuestra hipoteca en 10 años y prácticamente no teníamos deudas. Tuvimos 3 hijos sanos. Jan, nuestra mayor a los 16 años, era una versión en miniatura andante de su madre. Agnes, nuestra segunda, fue dueña de mi corazón a los 15 años, se inspiró en el lado de la familia de su madre y cantó en el coro de nuestra iglesia. Wade, nuestro único hijo a los 14 años, iba a ser uno de los corredores más grandes y gordos que jamás vería cuando creciera. Azotarlo desde los 10 años fue más doloroso para mi brazo que para el suyo. Los 3 nacieron con 18 meses de diferencia. Debido a su tamaño al nacer, Wade le causó a mi esposa muchos daños internos y, como resultado, no pudo tener más hijos. Pesó 10 libras y 8 onzas al nacer y nunca miró hacia atrás. Le tomó mucho tiempo recuperarse emocionalmente de esto. Estaba tan preocupada que sugerí que consideráramos la adopción, pero ella descartó rápidamente la idea. Tan pronto como nuestra hija menor comenzó la escuela, fue y consiguió un trabajo que ha tenido desde entonces. En ese tiempo ha tenido 3 jefes diferentes. Mi nombre es Raymond Burns y no tengo ninguna conexión con el poeta escocés. Aunque fueron mis poemas los que me ayudaron a ganar la mano de mi esposa en matrimonio. Soy agente de State Farm Insurance y tengo mi propia oficina con un personal de 3 personas, así que me gano muy bien la vida. Margaret trabaja para el jefe de policía en Cape y fue su asistente ejecutiva. El tiempo en familia era muy importante para nosotros,
pero como sucede en cualquier familia cuando sus hijos se convierten en adolescentes, tienen sus propios intereses, pensamientos y personalidades. Cada uno exigió más tiempo para sus amigos y socializar que para nosotros. Es difícil para cualquier padre darse cuenta de que sus hijos ya no los necesitan emocionalmente tanto como lo hacían cuando eran niños. Sin embargo, Margaret y yo nos estamos adaptando a los cambios que ocurren a medida que los niños crecen. Aunque habíamos tratado de ser cristianos toda nuestra vida, practicando activamente nuestra fe, no impusimos nuestros puntos de vista a los demás porque creíamos que nuestras vidas hablaban por sí mismas. Ese viernes, Marge llamó casi al final del día para informarnos que algo estaba pasando. Tuvieron otra reunión con los administradores de la ciudad de Jackson sobre la expansión de la cárcel del condado y el nuevo juzgado del condado. A ella asistirían Peter Reynolds, su supervisor y mi esposa. No me sorprendió porque era bastante rutinario. Habían estado trabajando en este proyecto durante los últimos 3 años y ahora estaba a punto de completarse. Hubo tantas reuniones de última hora como esta que se había convertido en la norma. Como cada uno de los 3 adolescentes tenía sus propios planes para la noche, no tenía nada que hacer. Lo que solía hacer cambió debido a las vacaciones de primavera. Después de cambiarme a mi atuendo de trabajo, decidí pasar por un restaurante para comer algo. Peter, mi esposa y yo nos conocíamos, por supuesto, pero eso fue hace años cuando los 3 fuimos a la misma escuela secundaria. No lo vimos durante muchos años hasta hace 4 años cuando se mudó. Marge y yo crecimos de niños del tamaño de saltamontes y vivíamos a menos de 2 cuadras el uno del otro. Nuestros padres trabajaban en la misma fábrica fabricando lavadoras y secadoras para minoristas. Ella estaba interesada en los niños antes de que yo estuviera interesado en las niñas. En lo alto. En la escuela, socializamos con diferentes personas. Cada uno de nosotros tenía sus propias direcciones en la vida. No tenía tiempo para chicas mientras la mayoría de los chicos las perseguían. Pasé mi tiempo libre ganando dinero para el auto caliente que construí para carreras de resistencia con mis amigos una vez al mes. Tengo que admitir que me consumió. El padre de mi padre me transmitió su amor por los autos y la velocidad. Cuando era pequeña, mis padres me permitían pasar el mayor tiempo posible con él. Comenzó cuando le entregué las herramientas que necesitaba y le pregunté para qué servían. Cuando tenía 10 años, estaba trabajando junto a él mientras ensamblaba o reparaba hot rods. 4 meses antes de la fiesta de graduación de otoño, el novio de Margaret murió en un accidente de carreras de resistencia. No estuve allí esa noche porque estaba trabajando en Taco Bell en su cocina. Descubrí a través de mi papá que su papá estaba furioso porque ella estaba allí esa noche porque podría haber estado en su auto. Me di cuenta de que eso lo asustaba hasta la muerte. Margaret y yo nos conocíamos en ese momento, pero su grupo y sus puntos de vista no coincidían con los nuestros. Sus amigas competían por glamour, reputación y atención. Nosotros, por otro lado, buscamos ganar a toda velocidad. Como resultado, puse a la venta mi último hot rod con un motor de 4 cilindros y 454 cilindros y lo vendí en una semana. Mi padre se sorprendió cuando llegó a casa del trabajo y descubrió que había comprado el bastidor desmontado de una vieja camioneta Ford 40x200. Para reconstruirlo, tuve que sacarlo del campo sin usar de un agricultor local. Francamente, no estaba en las mejores condiciones. Estaba cubierto de barro y apoyado sobre 4 tablones de madera. Tan pronto como lo vio por primera vez, dijo: ¿Qué granjero te vio como un imbécil y te vendió esta mierda? En mi tiempo libre, reparé su sección por sección, eliminando el óxido, reemplazando los guardabarros, usando pegamento y láminas de metal donde era necesario. Luego tuve que lijar todo hasta obtener un acabado suave. La parte más difícil fue encontrar piezas para el tren de rodaje. Si no podía hacer algo bien, el abuelo vendría y me aconsejaría. Él, como yo, vio el potencial en ello. En su creciente entusiasmo, hizo algunas de las piezas básicas que necesitaba para el tren de rodaje. Se interesó tanto que vendría a fotografiar su transformación gradual.
El siguiente fin de semana libre, lo pinté con imprimación y prebase. El fin de semana siguiente, lo pinté 2 veces. Cada trozo de metal que no era cromo ahora era negro medianoche, por dentro y por fuera. Mi abuelo pensó que el color era perfecto. Mi padre lo miró y se preguntó si valía la pena el tiempo y el esfuerzo. Durante el fin de semana del día del trabajo, con la ayuda de algunos de mis amigos y la buena cocina de mi mamá, pudimos instalar el motor nuevo, conectar la transmisión y hacer todo el cableado. La tienda de tapicería local volvió a tapizar y reparó los asientos y estaban listos para funcionar. Mi abuelo, que estaba inspeccionando todo, dijo: «Este bebé está tomando forma». A fines de septiembre, había terminado el trabajo. Todo lo que necesitaba volver a cromarse estaba hecho y arreglado. Un amigo que trabajaba en publicidad volvió a pintar las letras de Ford en la parte trasera del camión. Le pusimos llantas blancas y el último sábado del mes lo inspeccioné, licencié y aseguré. Las primeras personas en verlo en la carretera fueron mis abuelos. Conduje por el pueblo con ellos antes de que me permitieran go a casa. No sé quién disfrutó más el viaje. Mi abuela o mi abuelo hasta el día que murió. A veces lo llevaba a pasear con su esposa. Llevábamos la camioneta a mítines y exhibiciones de autos siempre que podíamos. A mi abuelo le encantaba mantener la conversación sobre lo que había hecho bajo su liderazgo. Todos quedaron impresionados cuando pudimos hacer un álbum de fotos con todas las imágenes. De principio a fin. Hasta el día de hoy, recuerdo las ofertas de trabajo que recibí debido a la orgullosa jactancia de mi abuelo. Conducía mi último orgullo y alegría a casa, dejando a mis abuelos por primera vez. Cuando vi a Margaret luchando por manejar las bolsas que llevaba, me detuve y le ofrecí que la llevara a casa. Ella había ido de compras a la ciudad y terminó comprando más de lo que debería. Para mi sorpresa, ella estuvo de acuerdo. De camino a su casa, aprendí que la mayoría de las personas con las que interactuaba pensaban que yo era estúpido. Esto no me sorprendió, ya que me mantuve callada. Tenía algunos amigos cercanos. Arreglar autos y restaurarlos me mantuvo ocupado y, como diría mi padre, me mantuvo fuera de problemas. Ella me preguntó por qué dejé las carreras de resistencia. Honestamente le dije que la muerte de su novio me hizo pensar en cambiar el rumbo de mi vida. Tenía la edad suficiente y era hora de decidir qué hacer con mi vida. Le dije que era mi hot rod que había vendido para financiar la restauración del camión que ahora conducía. Ella se sorprendió al saber que ya me habían ofrecido más por lo que valía. Cuando llegamos a la casa de sus padres, salí del auto para ayudar a llevar las bolsas de artículos comprados a la casa. Aprendí que eran todos los materiales y accesorios necesarios para coser el vestido que iba a llevar al baile de graduación. Fue después de encontrar el material perfecto que decidió que tenía que irse. Ella me preguntó si tenía un par y le expliqué que ni siquiera iba a ir. Su padre estaba cortando el césped. Interrumpió su trabajo para mirar mi camioneta restaurada. Una vez que Margaret me quitó las maletas, salí a hablar con él. Tu padre se sorprendió de que dejaras de pudrirte tan repentinamente, dijo. Pero él pensó que eras un tonto por comprarlo. Él no pensó que haría nada. Demonios, le demostraste que estaba equivocado. Creo que es hermoso. ¿Cuánto te costó restaurarlo? Sin incluir a los laboristas. Alrededor de 10,000, dije. Vendí mi último hot rod por poco más de 14. Ya me han ofrecido 12 por este. Tal como está, lo hice inspeccionar comercialmente para asegurarme de que no me perdiera nada cuando lo volviera a armar. Una vez que pasó la inspección, lo tenía asegurado, dijo. Esa fue una idea inteligente de tu parte, jovencito. Me pidió que abriera el capó para mirar el motor y se sorprendió de que no lo hubiera modificado de ninguna manera. Tenía un montón de preguntas y las respondí todas. Señaló que los autos modernos no tienen tanta protección como este. ¿Crees que lo venderás en el futuro? Y él preguntó. No, porque cuanto más tiempo lo tenga, más valor tendrá,
le respondí. Los automóviles de esta generación son cada vez más raros. Quiero ejecutarlo antes de dejar de usarlo regularmente. Quédatelo, pero mi hija Marge nos estaba observando, dijo mientras mirábamos debajo del capó. Me reí y dije, no estoy preocupado. A juzgar por con quien ha salido en el pasado, definitivamente no soy su tipo. Tal vez, pero eres el primer joven al que le presta atención desde que Ralph murió, dijo. Quizás esté curada y lista para seguir adelante con su vida nuevamente. Cerrando todo detrás de mí, abrí la puerta del conductor, a punto de conducir a casa, pero escuché a Margaret decir, Raymond, por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo. La vi bajar las escaleras y por primera vez en mi vida la vi como una mujer joven y no solo como un chico de barrio. Margaret era una belleza natural. Su altura era de aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas. Sus curvas eran fuertes y bien definidas. Tenía un aspecto saludable que me pareció atractivo. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una cola de caballo. El hecho de que ella no usara maquillaje como la mayoría de las chicas en la multitud fue una ventaja adicional para mí. Por otro lado, con 5 pies y 10 pulgadas de alto, tenía la parte superior del pecho bien definida, pero era como piel y huesos en la parte inferior. Mis padres decían que siempre tenía el pecho lleno de bultos, fuera lo que fuera que eso significara. Es decir, era ancho en la parte superior pero estrecho en la parte inferior. ¿Mi cabello castaño naturalmente rizado? Cuanto más se alargaba, más parecía un afro de estilo. Ahora realmente necesitaba un corte de pelo. Al crecer, mi mamá siempre decía que en el invierno me veía voluminosa y grande. En el verano, sin camisa, parecía uno de los niños hambrientos de África. En mis 18 años. Cuando me quité la camisa, si me metía el estómago, aún podías ver el contorno de mi caja torácica. Margaret caminaba con una confianza que decía que sabía quién era y qué quería. La camiseta blanca que vestía enfatizaba la suavidad de su figura, pero no dejaba al descubierto la forma y el tamaño de sus senos. La graduación es en 6 semanas, dijo. Lo primero que necesito saber es, ¿puedes bailar? En realidad no, respondí honestamente. Podría ser capaz de superar un baile cuadrado al que me guíen, pero no mucho más que eso. ¿Por qué no? Ella preguntó. Nunca encontré a un hombre por el que valiera la pena hacerlo, le expliqué, sin saber qué más decir. Si quisiera empezar a bailar, sería solo porque quería complacer a la chica con la que estoy saliendo. Entonces tendríamos que practicar mucho durante las próximas 6 semanas, dijo. ¿Y por qué haríamos eso? Pregunté. Porque me llevarás al baile de graduación. Ella se rió. ¿No estás bromeando? Pregunté. Ella tomó mi mano entre las suyas y dijo, sí, a menos que descubramos que eres indescriptible. Fue divertido aprender a bailar. Cuando la iglesia tuvo un evento social antes del baile de graduación, fui a verificar lo que había aprendido en el enorme sótano de la iglesia. Mi baile mejoró tanto que me llamó la atención. 2 chicas me preguntaron si tenía una cita para el baile de graduación en presencia de chicos que estaban interesados en ellas. Margaret no pudo asistir, pero definitivamente había oído hablar de eso. Todos preguntaban quién me daba lecciones y yo se las decía. La semana siguiente en la escuela, muchos de los niños que me observaban le preguntaron a Margaret si ella también les daría lecciones a ellos. Ella les respondió, si Raymond lo permite, ¿lo permitiré yo también? Una rápida mirada a mí les hizo decidir que podría ser mejor tomar lecciones en otro lugar. Como ya había estado levantando pesas durante años. El entrenador en la escuela secundaria intentó durante años que estuviera en el equipo A, pero simplemente no era lo mío. Podía practicar la mayoría de los deportes, pero no me apasionaban. En el baile de graduación, vi a Margaret con un vestido por primera vez. Fue un momento tan memorable que todavía puedo cerrar los ojos y visualizar mentalmente la imagen.
El vestido azul claro sin tirantes rozaba su figura, enfatizando la belleza natural de su cuerpo en todo su esplendor. Su escote estaba medio oculto, pero no dejaba ninguna duda de que había mucho. Hasta el día de hoy sigo creyendo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que me había enamorado de ella. Fue entonces cuando me pregunté por primera vez por qué estaba con alguien como yo. Ella tenía un estilo y una gracia que yo nunca había tenido antes. Esa noche no pudo haber ido mejor. Aunque no éramos rey y reina, nos trataban como si fuéramos de la realeza. Todos estaban celosos de mi viejo Ford restaurado de los años 40, y si otra chica me pedía bailar, me aseguraba de que a Margaret no le importara. Cuando un chico la invitó a salir, ella hizo lo mismo al revés. Uno de los asistentes nos dijo que era agradable ver a una pareja tan joven tratándose con tanto respeto. La mujer dijo: ustedes dos tienen algo especial. No dejes que la envidia de los demás lo arruine. Hacia el final del año escolar, rompimos por algo. Casualmente vi a Peter Reynolds, el mariscal de campo de la escuela, abrazándola. Estaba con un grupo de amigos cuando los atrapamos. Me paré y los observé desde el otro lado del campo de fútbol mientras intercambiaban un beso muy íntimo. Cuando una de las chicas me preguntó en qué estaba pensando, le respondí: ahí va mi exnovia, pasando voluntariamente de un hombre a otro. Esa noche, fui a ver a sus padres y en su presencia le dije a Margaret con quién estaba y lo que todos habíamos visto. Cuando le pregunté cuánto había durado nuestra relación, ella no dijo nada. Le dije: gracias por hacerme perder el tiempo. No te molestaré de nuevo. Lloró y parecía molesta, pero yo no lo creía porque si se sentía así, no habría coqueteado con él. A partir de entonces, si la veía caminando por la calle en mi dirección, cruzaba la calle para evitarla. Más tarde, su padre le dijo a mi padre que ni siquiera ellos sabían lo que ella estaba haciendo a mis espaldas. Papá le dijo que no dije mucho, pero que sabía que me dolía. Llegué a casa, me puse mis jeans azules y me dirigí a nuestro restaurante a comer algo. Después, planeé sentarme en el bar durante 1 o 2 horas. Estaba sentado allí disfrutando de mi comida cuando la esposa de Peter, Tammy, entró al restaurante. Cuando la vi por primera vez, me dio la impresión de ser una mujer con muchas cosas en mente. Esto despertó mi interés porque ella se dirigió directamente hacia mí. Cuando ella se acercó a mi mesa, me puse de pie. Tammy no era una chica local. Ella había conocido a Peter mientras él recibía su entrenamiento para hacer cumplir la ley. Sus padres pertenecían a una familia antigua. Creía firmemente que Peter se había casado con ella solo por ese hecho. Dejó a Margaret por ella. Tammy seguía siendo una mujer muy hermosa con cabello negro, ojos de cristal azul oscuro y una sonrisa que podía llamar la atención de cualquiera. Ella tenía una gran figura que a la mayoría de los hombres les encantaría abrazar regularmente. Siempre pensé que Peter la engañó cuando se casó con él. Peter regresó a la ciudad hace 4 años desde el otro extremo del estado cuando nuestro viejo jefe de policía se jubiló. Cuando solicitó el puesto, les gustó el hecho de que era originario de la zona. Fue examinado y entrevistado. Hicieron un acuerdo que lo trajo de regreso a casa. Tammy, mucho tiempo sin verte. Dije. Estás guapa. ¿Cómo están tus hijos? Los niños están creciendo igual que los tuyos. Dijo Tammy. Estoy aquí para hablar de Peter y Margaret y de lo que vamos a hacer al respecto. No hay mucho que podamos hacer al respecto, dije, hasta que termine la construcción. No con el alcalde progresista de Jackson que intenta controlar todo lo que se hace. Toma lo simple, lo complica y parece tener éxito en hacerlo. Las cosas que realmente importan, él continuamente las ignora. ¿Es de eso de lo que Margaret te habló?, preguntó Tammy. Porque si eso es cierto, Jackson Carter, que está sentado con su esposa a su izquierda, ¿no debería haber estado en la reunión? Miré y los vi. Mi cara debe haber expresado conmoción y sorpresa. Tammy tenía razón.
Fue miembro del Consejo Municipal de Jackson. Lo siento, pensé que sabía sobre la relación de Peter y Margaret, dijo Tammy. Su aventura ha estado ocurriendo durante aproximadamente 18 meses. Cuando escuchas por primera vez una declaración como esa de alguien que apenas conoces, te hace preguntarte y cuestionar sus motivos. Por lo que pude ver, Tammy no tenía ninguno. Como enfermera titulada, trabajó en un asilo de ancianos desde las 3 de la tarde hasta las 11. Tomé su comentario con un grano de sal. Tengo un acuerdo prenupcial, dijo. Mi preocupación es que si voy más allá, ¿cuánto daño te hará? No soy del tipo que toma la palabra de un hombre en asuntos serios, dije. Debería poder probarlo yo mismo. Eso es lo que pensé, dijo Tammy, ofreciéndome un pedazo de papel. Esta es la dirección de la casa en la que viven ahora. Pertenece a un tipo que está cumpliendo su 7ª condena en prisión. Pedro le prometió una sentencia reducida para que pudiera usarla. El idiota no sabe que Peter no puede hacer nada. ¿Cómo lo conseguiste?, pregunté. Me tomé un día libre permanente y usé un auto alquilado para seguir a tu esposa, dijo. Peter me dio la misma excusa la última vez. Luego fui a los archivos de la aldea para obtener su nombre y revisé los registros para encontrar todo lo que pude sobre él usando las conexiones de mi esposo en la estación de policía. Iré y lo comprobaré por mí mismo, dije. Intercambiemos números de teléfono y acordemos enviarnos mensajes de texto para ver si es seguro hablar. Si resulta que tienes razón, tendremos algo de qué hablar. Después de despedirme el uno del otro, pagué la cuenta y me dirigí a la salida. Caminé hacia el auto y dije, busca en Google la carretera 475 Old Cape Road, que corría entre Cape y Jackson. Fue un viaje de 10 minutos en la oscuridad de la noche. Me detuve a un lado de la carretera a la luz de la linterna en el poste telefónico en el estacionamiento. Pude ver claramente el auto de mi esposa y el auto de la policía estacionados uno al lado del otro. Todo lo que tenía que hacer era sentarme y esperar a ver quién estaría detrás del volante. Mientras esperaba, vi 4 horas de Hell's Kitchen en Pluto TV en mi teléfono celular. Finalmente, los enamorados salieron a sus autos. Antes de irse, compartieron un beso profundo y apasionado. No había ninguna duda al respecto. Mi bebé estaba en los brazos de otro hombre. Ella había pasado voluntariamente de uno a otro. Fue triste porque había estado en la misma situación con ellos antes. Ahora sabía la verdadera razón del regreso de Peter Reynolds y me enojó terriblemente. Cuando los vi juntos, me di cuenta de que tenía razón. Peter se había casado con Tammy por el dinero de su familia. Arranqué el auto eléctricamente para que no emitiera ningún sonido y salí sin encender los faros. Bajo el resplandor de las luces interiores, llamé al celular de Tammy. Ella respondió de inmediato. Dame un mes, por favor, te lo supliqué, para que pueda ponerlos a los dos para que ni siquiera se den cuenta de lo que les sucedió. ¿Qué vas a hacer, Ray?, preguntó Tammy. Póngalos en un agujero tan profundo, respondí, que les llevará años cavarlo. Ahora sabía por qué nos habíamos distanciado emocionalmente. Su mente, corazón y ojos estaban preocupados por otra cosa. Cuando llegué a casa, ya había comenzado a formular un plan para vengarme antes de dar el golpe que me daría la victoria. La mujer con la que estaba casado le había dado la espalda a su familia y le había entregado su cuerpo, mente y alma a otra. Esta es la segunda vez que veo a mi hijo dejar voluntariamente el uno por el otro. Como resultado, ninguno de los dos volverá a tener otra oportunidad. Llegué a casa 10 minutos antes que mi esposa. Afortunadamente, nuestros 3 hijos estaban en fiestas de pijamas. Rápidamente me desnudé, me metí debajo de las sábanas y encendí las noticias por cable. Sabía que, dado que estaba viendo las noticias, Margaret no se acostaría hasta que yo estuviera dormida. No pasó mucho tiempo antes de que ella entrara a nuestra habitación. Dirigiéndose a la ducha como de costumbre, lentamente fingí quedarme dormida. Pronto se unió a mí, oliendo tan fresca como siempre lo hacía cuando se acostaba.
Tomando el control remoto, activó el asesinato memorístico y se quedó dormida. 2 horas después, bajé las escaleras y encontré sus llaves de trabajo en el fondo de su bolso en una hoja de papel para congelar. Extendí Play DOH e hice moldes con ellos. Para cuando regresé a recogerlos del sótano, ya estarían secos y duros. Hacer las copias fue fácil y sabía a quién contactar para que no tuviera problemas. El siguiente paso fue reunirme con el hombre en la prisión para ver si podía darme acceso a su casa. Eso fue lo mejor que pude hacer porque él estaba tan harto de Peter Reynolds y sus promesas imposibles como yo. Afortunadamente, tenía conexiones por dentro y por fuera para impulsar aún más lo que tenía en mente. Resultó ser el movimiento más inteligente que jamás haya hecho. También le vendí una nueva póliza de seguro de vivienda 4 fines de semana después. Lo más inteligente que puede hacer cuando se enfrenta a una situación que sabe que no puede ganar es mantener la calma, relajarse y no hacer nada. Finge que no te importa porque eso significa que no les crees. Pronto comenzarán a darse cuenta de que no te importan las tonterías que escuchas de ellos. Esto tiende a cabrear a la persona con la que estás hablando. Los desequilibra. Sudan, se tensan, dándose cuenta nada más que de su propia frustración. Realmente no les gusta tu expresión en blanco porque implica que no tienes idea de lo que estás hablando. Eso es lo que he estado haciendo. Durante los últimos 4 horas, 2 detectives habían estado tratando de interrogarme sobre un hombre que, según dijeron, se había estado divirtiendo con mi esposa a mis espaldas durante meses. En este punto, había decidido que habían llegado al punto en que pensaban que era un completo idiota. Insinuaron con tanta delicadeza que debería haber sabido de su relación, aunque a estas alturas podrían haber comenzado a pensar que yo era de mente simple. Cuando eso no funcionó, intentaron actuar agresivamente. Los 2 detectives me mostraron fotos de su nido de amor secreto y me explicaron que las reuniones a las que supuestamente habían asistido durante meses, de hecho, no lo eran. Detallaron cómo pensaban que había adivinado esto y por qué. Como resultado, decidieron que tenía que hacer algo con su jefe de policía favorito, Peter Reynolds. Incluso mencionaron el hecho de que él ya había instigado con éxito nuestra ruptura una vez antes. Pensé que Margaret debía haberles contado todos sus sucios secretos. Ahora tenían mi atención porque no podía esperar a descubrir que iban a escupirme estos nudillos. Tratando de desgastarme hasta el punto en que comenzaría a abrirme. Me senté, dejé de encorvarme y comencé a escuchar atentamente. Les mostré reacciones faciales que expresaban sorpresa, asombro, tristeza y, a veces, remordimiento. Los días pasados en los puntos críticos estaban pasando factura. En esos días, aprendí a poner cara de póker. Mirar a la competencia siempre tenía que enmascarar mis pensamientos y sentimientos. No hay forma de que dejes que el idiota con el que compites obtenga una ventaja fisiológica. Me encantaba la forma en que hacían las cosas. Si tan solo supieran, pensé que se estaban volviendo cada vez más estúpidos y los traté en consecuencia. El único juego que les quedaba por jugar era policía malo, policía bueno contra mí. Hace 2 días, mi amada esposa fue a su lugar especial y encontró a su amante desaparecido. Encontró un uniforme de policía, una billetera, una funda de pistola, un reloj y un anillo tirados en un montón de sangre seca. Presa del pánico, llamó a la policía informando de una posible escena del crimen y salió de la casa sin tocar nada para preservar la evidencia. Poco se dio cuenta de que tendría que explicar por qué estaba aquí. La pequeña situación en la que se encontró rápidamente se convirtió en una muy grave debido a la identidad del hombre cuyas pertenencias personales yacían en un montón de sangre roja y seca. Además, su patrulla policial estaba estacionada justo al lado de su auto. Debido a esto, tuvo que revelar su romance de 19 meses con su supervisor, un jefe de policía respetado y de buena reputación. Cuando los detectives que investigaban la situación preguntaron quién podría haber sabido sobre su relación, ella dijo que no tenía idea. Desesperada, después de ser interrogada nuevamente,
dijo que la última persona de la que sospecharía sería mi esposo, Raymond, porque los viernes y sábados siempre está trabajando en nuestro bar. Solo más tarde se dio cuenta de que estaba trabajando en un proyecto especial a pedido de nuestro pastor. Así que no había estado en el bar en meses. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba llorando. Traté de explicarle a mi esposa que la molestaba a ella y a nuestros hijos. Ella explicó que lo que estaba pasando era solo una experiencia emocional que viene con el cambio. Lo que desconcertó a los investigadores fue que su arma ni siquiera había sido disparada. No había señales de una lucha aparente. Todo lo que quedaba eran 2 copas de vino, una docena de rosas rojas en una caja y 2 botellas de vino en el refrigerador. Parecía que había sido una velada romántica para estos dos. Los policías no tardaron en darse cuenta de que no estaba donde mi esposa pensaba que estaba en esas 2 noches y que no había estado durante semanas. Los 2 detectives decidieron que no tenía coartada. Por alguna razón, nadie pudo encontrarme. En su opinión, por lo que sabían, yo era automáticamente el principal sospechoso. Ese domingo, después del servicio matutino, justo cuando terminábamos de hablar con el pastor, se acercaron 2 detectives para llevarme a interrogarme. Era muy vergonzoso estar frente a ellos en un lugar tan público. Era muy consciente de que estaban en completo pánico. Si Peter Reynolds seguía vivo, ciertamente necesitaba atención médica. Su vida podría haber estado en peligro. Nuestros 3 hijos estaban en completa confusión. Por la expresión del rostro de Margaret, pude darme cuenta de que no se había esperado esto. Me hice el tonto para dar la impresión de que no tenía idea de por qué querían hablar conmigo. Me negué a ir, dije que me iba a casa y me dirigí a mi auto. Me arrestaron por complicidad en un posible asesinato. Me pusieron las manos a la espalda y me esposaron, luego comenzaron a llevarme a su automóvil. Mis 3 hijos empezaron a llorar. Nuestros 2 padres quedaron conmocionados. Mientras me llevaban, me volví hacia mi esposa y le dije con voz fría, ¿de qué me estás acusando, Margaret? Su cara se puso blanca. Nuestros padres fueron testigos de todo esto, al igual que los miembros de nuestra parroquia. Mentí sobre lo que estaba sucediendo a sus pies, sabiendo los chismes que causaría. Cuando me llevaban al asiento trasero del patrullero de la policía, me giré, miré a mi esposa y sonreí. Sabía que en media hora todos pensarían que mi esposa estaba detrás de mi arresto. Mi esposa debe haberse vuelto contra mí. ¿Pero por qué? ¿Qué había dicho de mí que pudiera haber llevado a este desarrollo? El viernes por la noche, 2 de mis hermanos chinos de nuestra pequeña organización creada por un terrateniente lo cargaron en una caja abierta en un camión vacío. Desafortunadamente, no sabía que le habían puesto una buena dosis de pastillas para dormir en algunas de sus bebidas después del trabajo, lo suficiente como para durar varias horas, y luego le pusieron un goteo de cloroformo que lo mantendría inconsciente durante los próximos días. Si usan las dosis correctas, debería despertarse en aproximadamente media hora. Mi trabajo era ser el idiota en el que se enfocaba la policía. Cuanto más tiempo me quede con ellos, mejor. Hasta ahora, las cosas iban mucho mejor de lo planeado. Si empujabas la caja, se derrumbaría, dejándolo libre y desnudo. El único problema era que podía ir a cualquier parte. Tuvimos la amabilidad de dejarle una bonita túnica naranja en la que pudiera caber, del tipo que usan los reclusos en la cárcel del condado. Incluso tenía una designación de cárcel en el bolsillo. Pertenecía a la cárcel del condado de Cape Girardeau. Pensé que sus fuertes gritos no atraerían suficiente atención como para ser descubiertos hasta la próxima parada de camiones. Para entonces, no podría identificarse sin ninguna evidencia. Si no le hubiéramos dado suficiente comida para su tamaño y peso, es posible que ya estuviera despierto. Entonces, después de 4 horas de jugar a la muerte y al tonto, finalmente hablé. ¿Puedo tomar una taza de té negro fuerte? Tomaron esto como una señal de progreso. Comencé a abrirme a ellos.
Uno de los detectives salió de la habitación y estuvo fuera unos 15 minutos. Su compañero le preguntó por qué tardaba tanto. Regresó con la cara blanca y un comportamiento manso. El detective junior se dio cuenta de que algo había cambiado. Señor Burns, le debemos una disculpa. El detective principal dijo que parece que el jefe tenía demasiado alcohol y se metió en una situación en la que no debería haber estado. Cuando lo encontraron, tenía resaca y estaba sentado en un camión vacío cerca de la frontera en Sumas, Washington, rumbo a Canadá. Llevaba un mono naranja robado. Ahora tenemos sus propias palabras de que era mérito suyo. Dijo que no podía explicar nada porque su mente estaba nublada. Debe haber sido una borrachera infernal. ¿Cuánto tiempo ocultaste el hecho de que solo estaba borracho? Tiene a menudo estos periodos. ¿De juicio nublado? Parece que voy a tener que tomar una taza de té, dije. ¿Podría alguno de ustedes indicarme el lugar más cercano donde pueda comprarlo? Necesito pensarlo bien y ponerlo todo en papel antes de contactar a un abogado para la demanda civil que presentaré contra el Departamento de Policía por arresto falso. La expresión en los rostros de los dos detectives se volvió blanca. Hablé con conocimiento y autoridad. Ahora sabían que no estaba muy impresionado con lo que había sucedido. Pregúntate, ¿por qué el jefe necesitaba una coartada para el fin de semana que no pudiera romperse? ¿Por qué mi media naranja, su amante admitida, si crees lo que me has estado diciendo durante las últimas 4 horas, quiso arrestarme? Pregunté, mirándolos directamente. Quizás si los miras tan de cerca como me miras a mí, descubrirás que ambos parecen estar defendiéndose. ¿Estás diciendo que fuimos creados a propósito? Preguntó el detective más joven. No, solo quería saber por qué pensaban que necesitaba una coartada contigo antes de hoy. ¿Te importaría devolverme el móvil? Dije que me gustaría salir de aquí y dirigirme al restaurante a tomar una taza de té negro, ya que ustedes dos se negaron a traérmelo. Estábamos casi en la puerta principal cuando el portero dijo, «Señor Burns, la alarma silenciosa del cerdo y el silbato sonó hace poco más de 2 horas y ya hemos enviado oficiales allí para inspeccionar la escena. Parece que quien irrumpió tenía una llave y un combo para la caja fuerte». «Maldita sea», dije. A las 11 de la noche, había más de 20.000 en efectivo en la caja fuerte. Ambos detectives me miraron conmocionados cuando dije, «Supongo que ahora sé por qué me querían aquí». Con esas palabras salí por la puerta principal y me dirigí a mi restaurante y bar. Tenía que ver qué daño habían hecho los ladrones. Había caminado aproximadamente media cuadra cuando un apuesto joven policía me ofreció que lo llevara. Cuando subí al asiento del pasajero, me informó que tenía órdenes de llevarme allí en su presencia. Llamé a Margaret, mi próxima ex esposa. Ella respondió en el primer timbre. Sabía que le habían ordenado grabar en video todo el asunto. Los detectives finalmente me dejaron ir con los cargos retirados. Dije, «Parece Peter Reynolds, tú». Lo ver, como me explicaron, está vivo y bien. Puedo imaginar su alivio por lo que he aprendido. Tengo una pregunta sobre si estabas acechando a Peter para pagarle a Tammy por robártelo. La policía me está llevando al cerdo y al silbato porque fue asaltado hoy mientras estaba en la estación de policía. ¿Podría ser que tú y tu amante de toda la vida planearan todo esto para socavar mi credibilidad con mi inminente divorcio? Colgué el teléfono y dije, imagínate eso. Ella terminó la conversación incluso antes de que terminara de responder. ¿Por qué haría eso si no quería responder a mis preguntas? Me hace preguntarme qué más esconde. Llamé a mis padres y cuando mi papá respondió, les dije, «Papá, ¿podrían ustedes y mamá hacerme un favor?» Después de que papá estuvo de acuerdo, le dije, «Llama a Margaret y hazle saber que estás de camino a buscar mi ropa y las llaves de mi camioneta Ford. Luego llévalos a los dos al cerdo y silba». Me dirijo allí con la policía. Se retiran todos los cargos en mi contra, así que los demandaré por arresto falso y calumnia.
Parece que fui creado a propósito por alguien que conoce el funcionamiento interno del departamento de policía. ¿Qué demonios está pasando, Rey?, preguntó mi padre. ¿No lo sabías?, dije. La policía me arrestó porque sospechaban que destruía al amante de mi esposa, Peter Reynolds, el jefe de policía. Demonios, ni siquiera sabía sobre el asunto hasta que los detectives lo descubrieron. Cuando me preguntaron al respecto, miré la cara del joven policía y vi que era de un blanco puro. Sabía que él creía lo que había oído. Sonreí porque nadie sabía qué magia podía surgir de unas pocas huellas dactilares clave en una prueba de juego y aceptar pagar en efectivo los impuestos a la propiedad en nombre del jefe de policía. Por alguna razón, el oficial de policía se detuvo de camino a mi bar para asegurarse de que tomara el té negro caliente más grande que pudiera comprar. Durante el viaje, el pastor de nuestra iglesia y un niño menor de edad miembro de nuestra iglesia se presentaron en la estación de policía para darme una coartada. Los detectives se enteraron de que había estado involucrado con el niño durante varios meses como miembro de la organización Big Brother. Los feligreses estaban proporcionando el dinero necesario para un proyecto en el que estaba trabajando. Mi joven y yo pasamos el viernes y el sábado trabajando en un automóvil que estábamos restaurando. La razón por la que lo mantuvimos en secreto fue porque iba a ser una sorpresa para su madre soltera cuyo cumpleaños se acercaba. Iba a ser el primer coche que poseyera como single movement. Las cosas salieron bien para el detective de la policía. Vieron su futuro trabajo volando por la ventana debido a lo incompetente que parecía el departamento de policía. El pastor trajo un equipo de cámara con él. Tuvieron que explicarlo todo. Iba a ser noticia a las 10 en punto y se publicaría en el periódico el lunes. Cuando llegué allí, descubrí que la puerta trasera estaba siendo utilizada para acceder. Le dije al oficial que esto indicaba que la persona conocía un plan para eludir el sistema de seguridad. Debe haber sido un trabajo interno. Solo 2 gerentes tienen las llaves de la oficina, mi esposa y yo. La policía hizo un desastre buscando huellas dactilares. Les recordé que mi asiento ya estaba ocupado cuando me reservaron y me tomaron una foto. Me trataron con el mayor respeto. Estaban a punto de terminar cuando les pregunté si sabían de un cerrajero que pudiera venir a abrir las cerraduras el domingo a almorzar. Afortunadamente, ellos sí lo sabían, así que lo llamé. Sería costoso, pero todos estuvieron de acuerdo en que era la mejor manera de garantizar la seguridad. Señalé que faltaba una bolsa de dinero del banco para el depósito nocturno. Con su permiso, saqué mi libro de depósitos bancarios y usé la impresora para hacer una copia. Indicaba que había depositado 10 cheques. ¿Importa?, pregunté. Solo si los encontramos donde no deberían estar. Lo que no sabíamos era que más tarde esa semana esos 10 cheques se encontrarían en un cajón cerrado con llave en la oficina del jefe de policía en la estación. El dinero nunca fue encontrado. Mamá y papá llegaron justo cuando entró el cerrajero. Volvió a abrir 5 cerraduras y me dio las 4 copias que necesitaba. Cuando se fue, nos sentamos y hablamos, tomando una copa en el bar. Se sorprendieron al escuchar cómo me había enterado de la infidelidad de mi esposa. Esta tarde, mi padre decidió que debía llamar al padre de Margaret y avisarle. Fue entonces cuando supe que no era la primera vez que Peter Reynolds interfería con mi esposa y conmigo. Esta vez sería la última. Mi mamá me dejó quedarme con ellos hasta que lo resolviera. Tan pronto como mis hijos se enteraron de que me habían liberado, me llamaron. Les expliqué a cada uno individualmente lo que había aprendido en la comisaría y les dije que me quedaría con mis abuelos por el momento. Se sorprendieron al saber que su madre había estado en adulterio durante tanto tiempo. Cuando mis padres se fueron, cerré la puerta y me senté en mi orgullo y alegría, que había poseído durante más de 18 años. Todavía estaba en perfectas condiciones, y a menudo lo conducía a exhibiciones de autos y mítines. Con privacidad. Le envié un mensaje a Tammy. ¿Puedes hablar?
Pasaron unos segundos antes de que sonara mi teléfono celular. Raymond, ¿estás bien?, preguntó Tammy. Estoy bien, respondí. Fue un día bastante estresante cuando descubrí por primera vez que mi esposa y su esposo me engañaban. ¿Cómo lo sobrellevaste? Supongo que te enteraste el viernes por la noche. Fue impactante, respondió ella. ¿Podemos reunirnos y hablar de ello? Sí. Estaba a punto de ir a Cracker Barrel a comer algo. Dije que, si quieres, puedes unirte a mí allí. En el camino, dijo Tammy, te estaré esperando en su sección minorista. Ella estaba allí cuando llegué. Debimos parecer una pareja extraña, ella con jeans azules y yo con un traje de iglesia. Le pedimos a la anfitriona que nos diera un lugar donde pudiéramos tener algo de privacidad. Afortunadamente, el lugar no estaba lleno a esta hora del día. Después de ordenar lo que queríamos, comenzamos a hablar en voz baja. Estaba en completo shock cuando los detectives se presentaron en mi trabajo el viernes por la noche para informar lo que habían descubierto, dice Tammy. Entonces recordé que pediste darme 4 semanas. Les dije a los oficiales que, en el fondo, no creía que estuviera muerto, dice Tammy. Luego me preguntaron si sabía de la aventura de Peter. ¿Qué asunto? Yo respondí. Luego tuvieron que explicar cómo lo sabían. Fingí estar tan conmocionado como tú. Dije que no tenía idea de que me arrestarían tan públicamente. Dejé a los detectives con un montón de preguntas que requerirán que investiguen más a fondo. Lo bueno de esto es que su esposa tuvo que testificar ante ambos, dijo Tammy. Nos ahorró un montón de tonterías. Esté preparado para que los detectives le pregunten si su esposo tiene problemas con la bebida. Dije. Tenía la impresión de que él sí. Eso es fácil de manejar, dijo Tammy. Solo diré que lo creo. Pero Pedro todavía está en negación. Mañana iré a ver a Dale Britten para ver si me representa. Le dije que iba a intensificar aún más las cosas presentando una demanda civil contra el Departamento de Policía de la ciudad, su esposo y, por supuesto, su divorcio de su esposa. Voy a pedirle a mi abogado que publique un aviso legal. Ella dijo que no seré responsable de ninguna de sus deudas de ahora en adelante. Tammy, dije, hay una cosa más que deberías saber. En mi último año de secundaria, cuando Margaret y yo estábamos saliendo, rompimos porque tu esposo se mudó con Margaret. A mis espaldas. Él la dejó por ti. Justo como ella me dejó a mí. Me hizo preguntarme si Margaret fue tras Peter para igualar el marcador. Esta revelación sobre nuestra historia explicó mucho. En sus ojos, me di cuenta de que Margaret tenía un nuevo enemigo de por vida. ¿Cuándo se reunieron Margaret y tú? Ella preguntó. Unos 8 meses después del anuncio de su boda, y Seth fue publicado en el periódico local. Margaret Burns se sentó allí tratando de entender cómo las cosas podrían haber salido tan mal tan rápido. Fue un completo shock para ella cuando la policía arrestó a su esposo justo cuando se preparaban para su cena habitual de los domingos. La frialdad en la voz de Ray cuando dijo, ¿de qué me estás acusando, Margaret? Y eso lo dijo todo de inmediato. Surgieron una gran cantidad de preguntas. Desafortunadamente, a ninguna de ellas pudo responder debido a la necesidad de mantener su comportamiento en secreto. Ahora ambos lados de su familia sabían de su aventura. Sus propios 3 hijos lloraban arriba. La forma en que Ray se enteró debería haber sido un desastre para él. Pero aquí estaba lo desconcertante. Si Peter Reynolds estaba vivo, ¿por qué no se había puesto en contacto con ella? Cada uno de sus hijos había venido por separado a decirle que habían hablado con su padre después de que sus padres vinieran a buscar sus pertenencias personales. Fue entonces cuando se enteró de que su esposo les había dicho que lo habían arrestado porque lo habían acusado de matar al amante de su esposa. Antes de ser encontrado vivo. Ray explicó que alguien le había jugado una broma muy seria, llevada al extremo.
Cuando le preguntaron por qué, explicó que alguien quería que el comportamiento de larga data de su madre y su amante se hiciera público. Creo que fue alguien a quien ayudó a encerrar. Espero que traigan al Estado para investigar toda esta situación porque ahora parece que la credibilidad del Departamento de Policía de Cape City ha sido cuestionada. Ray los acusó directa y abiertamente de estar detrás de todo esto. Debido a sus trabajos, su arresto, el robo de su restaurante y la destrucción de sus 2 matrimonios comenzaron a parecer un gran plan. Lo que Margaret no sabía era que los niños habían celebrado una reunión familiar en una de las habitaciones y habían decidido conjuntamente que se irían a vivir con su padre después del divorcio. Margaret ya se arrepintió de haberse involucrado con Peter después de que él la dejó. Ella sabía que él amaba a la gente hasta el extremo. 2 años después, en el picnic anual de la compañía de su padre, Ray y ella volvieron a hablar. No fue hasta semanas después del picnic que se enteró por sus amigos de cuánto lo había lastimado. Ella no se había dado cuenta de que él se había enamorado perdidamente de ella. En ese momento, él era solo un amigo para ella. Mucha gente dijo que eso lo cambió para siempre. Y tenían razón. El Raymond que conoció ese día era un extraño para ella. Era un hombre que se guardaba para sí mismo y nunca decía demasiado. Había una sensación de distancia y frialdad en el que ella no había notado antes. Aunque caminaba erguido y orgulloso, caminaba solo. Habían intercambiado solo unas pocas palabras ese primer día y él se negó a hablar sobre lo que estaba haciendo en la vida. Su apertura anterior había desaparecido. Sus padres luego se enteraron de que él no había salido con nadie después de ella. Un accidente automovilístico unos meses después en la autopista 55 lo cambió todo. Su neumático explotó a gran velocidad, lo que le hizo perder el control y volcar el automóvil varias veces. Ella comenzó a arder. Ray, que conducía en la dirección opuesta, se detuvo a un lado de la carretera. A través del humo. Se dirigió al asiento delantero, le desabrochó la hebilla del cinturón de seguridad y la sacó hasta que estuvo en peligro. Ni siquiera sabía que era ella. La abrazó hasta que llegaron los rescatistas y luego llamó a sus padres para informarles lo sucedido. Ella estaba semiconsciente, pero lo escuchó decirle que todavía la amaba y le pidió que aguantara. Le tomó más de una semana recuperarse, y cuando él no estaba trabajando, él estaba allí para ella. Su idea del amor que buscaba cambió y comenzó a ver a Ray bajo una luz diferente. 8 meses después, ella se convirtió en suya. Con él. Tiempo, ella llegó a amarlo, pero nunca estuvo enamorada de él de la forma en que él lo estaba de ella. Todo iba bien hasta que Peter Reynolds llegó a su vida luciendo mejor que nunca. Con el tiempo, él la conquistó y se convirtieron en amantes. Nunca antes ningún hombre había despertado tanta pasión y emoción en ella como Pedro. Peter le había dado la chispa y la emoción del amor joven. Por primera vez, se sintió como una joven enamorada de nuevo. Ambos sintieron la atracción tan pronto como él tomó asiento. Pronto ya no pudieron resistir el deseo que sentían el uno por el otro. Ahora las 2 familias estaban rotas. Ray, su esposo, sufría al extremo y, lamentablemente, ella sabía mejor que nadie que él no se lo merecía. Raymond había sido un buen esposo y proveedor durante todo su matrimonio. Todavía estaba inmersa en sus pensamientos cuando su hijo mayor entró en la habitación. «Mamá, los 3 estábamos hablando arriba», dijo Jan con firmeza. «Decidimos que como soy la mayor, debería decirte que después del divorcio, nos iremos a vivir con papá. De esa manera tendrás la calidad de vida que pareces querer tener con el señor Reynolds». Margaret acaba de estallar en lágrimas. Su propio comportamiento le había costado todo y a la única que podía culpar era a sí misma. Su hija mayor, una copia en miniatura de sí misma, lo expresó bien señalando lo que decía su propio comportamiento. «Estuve en el cerdo y silbé temprano en la mañana. Era necesario dejar entrar al personal. Los que tenían que venir tan temprano estaban viendo las noticias de las 4 a.m.
todos estaban lidiando con la información que se reveló. Esto me llevó a anunciar que, pasara lo que pasara, el cerdo y el silbato permanecerían abiertos. Le di al gerente del restaurante nuevas llaves y un nuevo combo para la caja fuerte. Le di un juego para el gerente del bar y le dije que le diera el combo para la caja fuerte. Ella se sorprendió de que no sospechara del personal. Hizo que un miembro del personal quitara las huellas dactilares y hiciera una limpieza general de la trastienda y de mi oficina durante un día laborable. Esta fue la apertura más común. Mientras esperaba a que me sirvieran el desayuno, tuve la impresión de que mucha gente venía aquí por curiosidad. Después, me fui a trabajar como de costumbre. Mis compañeros de trabajo me apoyaron mucho y lo que estaba enfrentando. Llamé a la oficina de Dale Britten y concerté una cita para la 1 de la tarde. Pasé la mañana respondiendo llamadas telefónicas y lidiando con las pequeñas cosas que surgieron. Tan pronto como estuve en su oficina, supe que tomaría el caso. A Dale nunca le gustó el nuevo jefe de policía que entró después de irse. Dale pensaba que Peter Reynolds era un imbécil arrogante y narcisista que tenía todas las habilidades adecuadas para el trabajo, pero siempre buscaba una manera de salir adelante. Tan pronto como Margaret llegó a la oficina, 2 detectives entraron a su oficina para hablar con ella. Querían saber si su esposo iba a demandar. Ella dijo que realmente no tiene otra opción. Arruinaste su reputación al abalanzarte sobre él con los puños. Expusiste a Peter y mi aventura con él, y como resultado has arruinado su vida tal como él la conocía. Pareces completamente ajeno a lo que Peter estaba haciendo después de salir del trabajo el viernes. Si fue una trampa, como cree mi esposo, que así sea, dijo Margaret. Tienes que averiguar quién y por qué. Estoy preguntando dónde. Peter fue encontrado en la parte trasera de un camión cerca de la frontera en un pueblo del estado de Washington, respondió el detective principal. Preguntó si Peter estaba intoxicado o inconsciente, comparándolo con mi esposo. Yo diría que su forma de beber puede ser excesiva, pero nunca lo he visto borracho, explicó Margaret. Esa es una pregunta que debería hacerse a su esposa. A la hora del almuerzo, las noticias informaron que el alcalde de la ciudad había pedido a los representantes estatales que vinieran a analizar la situación. 6 días después, ese domingo, el pastor llamó a la madre soltera y le entregó las llaves de su automóvil. Después del servicio. No era nuevo, pero ahora estaba en perfectas condiciones y estaba completamente asegurado. Vi cómo hablaba de cómo su hijo de 10 años y yo habíamos trabajado juntos en su casa para que el auto estuviera en esas condiciones. Su respuesta emocional y sus puras lágrimas de alegría no pudieron evitar conmoverme. Mis hijos vieron mi camioneta Ford tan pronto como llegaron y se unieron a mí para sentarse conmigo durante el servicio. Me sorprendió ver que Margaret no aparecía. Era el primer servicio que perdía en meses. Entonces me di cuenta de que ella no habría sido capaz de soportar las escaleras o susurrar a sus espaldas. Mis 3 hijos habían viajado 2 millas para llegar hasta aquí. No pude evitar estar orgulloso de ellos. 2 hijas me tomaron de la mano con orgullo y una madre soltera me elogió una y otra vez por el conocimiento y el tiempo que le di a su hijo. He visto a mi hijo cambiar en los últimos meses, dice ella. De la nada, comenzó a arreglar cosas en la casa mientras yo podía permitirme comprar lo que necesitábamos. Sabía que el hermano Burns lo estaba asesorando, pero no me di cuenta de cuánto hasta que los vecinos comenzaron a pagarle para que lo ayudara en cada oportunidad. En lugar de quedarse con el dinero para él, lo puso en nuestro divertido frasco. Por primera vez en muchos años, no tenemos facturas ni deudas, excepto una pequeña hipoteca sobre una casa. No creo que el hermano Burns sepa cuánto ha mejorado nuestras vidas. Mi hijo finalmente nos compró una computadora y la está usando para reparar y arreglar pequeños electrodomésticos. Después de eso, ella se acercó y me dio un gran abrazo, dándome las gracias de nuevo. Tan pronto como terminó, mi padre y yo intercambiamos llaves y pude llevar a los niños a almorzar y estar a solas con ellos. Le pedí a Agnes que le
dijera a su madre lo que estábamos haciendo para que no se preocupara. Las últimas semanas de la vida de Peter y Margaret fueron diseccionadas como bajo un microscopio. Una de las preguntas que intentaban responder era cómo 9 cheques del depósito bancario de Pig and Whistle habían terminado en un cajón cerrado con llave del que solo Peter tenía la llave. Otra pregunta era de dónde provenía el dinero para pagar los impuestos a la propiedad con los que comenzaron la aventura. Descubrieron que los impuestos a la propiedad se habían actualizado y que los impuestos de este año se pagaron el miércoles de esta semana, un día completo después de la devolución en efectivo de Peter. Los funcionarios municipales Peter Reynolds y Margaret Burns recibieron la citación el viernes. Dale Britten actuó rápida y eficientemente. Ordenó que la demanda contra la ciudad fuera notificada al propio alcalde. Sorprendentemente, un sobre con un manojo de llaves fue entregado en la oficina del alcalde el mismo día. Los 2 detectives pronto descubrieron que eran las llaves de la comisaría y una copia de la vieja llave maestra del cerdo y el silbato. Ahora estaban seguros de que definitivamente era el trabajo interno de alguien en la fuerza policial, porque el escritorio de Margaret estaba fuera de la oficina de Peter y era visible para cualquiera en la gran sala abierta. Por supuesto, tuvieron que entregar el hallazgo a las autoridades estatales, que ahora estaban investigando. Era obvio que cualquiera podría haber copiado las llaves, porque Margaret nunca cerró su bolso con llave, y siempre estaba a su lado en el escritorio. Si ella se hubiera ausentado en algún recado, alguien fácilmente podría haberlos tomado sin darse cuenta. Fue durante el almuerzo en Yumis cuando supe por primera vez del deseo de mis hijos de vivir conmigo. Supe que a su madre le costaba aceptar el final de nuestro matrimonio. Le expliqué que con demasiada frecuencia en la vida no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones hasta que el daño está hecho. Un buen ejemplo son las muchas personas que cumplen condena por acciones estúpidas porque no se detuvieron a pensar en la oportunidad que tenían ante sí. Papá, dijo Jan, ¿es el adulterio la única razón por la que te divorciaste de mamá? No, respondí. El adulterio es solo una parte de la evidencia física. Para llegar tan lejos, tu mamá tuvo que dejar a la familia emocional, mental y espiritualmente antes de cometer ese acto. Esto es lo mismo que Jesús explicó cuando dijo, nunca te dejaré. Perdemos la fe y nos alejamos de Él. Tu madre tuvo que separarse de nosotros y de nuestros puntos de vista sobre la vida familiar para comenzar su aventura. Ese acto fue el golpe final para el matrimonio porque nos hizo perder a todos nuestra capacidad de confiar en ella. No es tan simple como parece, dijo Wade en voz baja. Su propia apariencia la engañó y la arruinó. Por el comportamiento de uno de ellos. Todos vamos a tener que aceptar ese resultado. Me senté allí aturdido. Mi hijo lo había reunido todo y lo había explicado mejor de lo que yo pude. Me hizo preguntarme de dónde venía esta sabiduría. Ella voluntariamente pasó de un hombre a otro, dijo Agnes. Ella sabía lo que estaba haciendo. Por eso nunca la perdonaré. Para mantener la conversación, les pregunté qué les gustaría ver en nuestro nuevo hogar. Esto condujo a una discusión abierta y honesta. Cuando los dejé al costado de la carretera frente a mi antigua casa, vi a Margaret mirando por la ventana. No le presté atención. Una vez que los niños llegaron a la casa y entraron, fui a la casa de mi papá para prepararme para cenar con Tammy. Más tarde descubriría que Margaret pasó toda la noche, en su habitación, llorando. Tammy vio mi viejo Ford de 40 por primera vez. Cuando la recogí, estábamos a 25 minutos en automóvil de una pizzería en Marble Hills. Los dos estábamos vestidos de manera informal. Peter ha estado nervioso desde que regresó de su viaje sorpresa. Tammy dijo que no ayudó que descubriera que tendría que encontrar un nuevo lugar para vivir. Le pedí que me sirviera tan pronto como bajara del avión. ¿Te preguntaron sobre sus hábitos de bebida? Les he dado consejos más de una vez sobre dónde le gusta pasar el rato. Tammy dijo, dejé caer el nombre del lugar que querías. ¿Por qué era eso importante? Se sabe que es una fachada para servicios de acompañantes de alta gama. Dije que la policía sabrá que es un cliente.
Tammy se echó a reír porque pensó que era gracioso. Cuando se calmó, dijo, me gustaría ver la expresión del rostro de Margaret cuando se entere. Bravo, Ray. Bien hecho. Se está haciendo todo lo posible para echarlo de la fuerza policial y destruir por completo su reputación. Dije que no podrán condenarlo por nada, pero dirán que las pruebas lo obligaron a renunciar sin ninguna referencia. Sus 20 años de carrera policial son toda su vida. Tammy dijo que se arruinaría porque no podía guardarlo en sus pantalones. Me gusta cuando no te enojas y tienes más de las mismas oportunidades. Luego le conté sobre el día que había pasado con los niños y, en términos generales, lo que habíamos discutido. Tammy lloró cuando le dije, me hiciste ver todo este desastre de una manera que nunca hubiera creído posible. Ella dijo, porque no he conocido a nadie con ese tipo de lógica antes. Es porque nuestra vida caminando nos hizo quienes somos ahora. Dije antes que probablemente no teníamos suficiente experiencia de vida para desarrollar esa comprensión. Después de digerir este comentario en su mente, se acercó a mí y me dijo, disfrutaré conociéndote mucho mejor. La pizzería causó una gran impresión en Tammy. Conoció a un viejo amigo mío y a su esposa. Scott y Trish Tate estaban cenando con su pequeña hija que tenía poco menos de 5 años. Era obvio que pronto tendría un hermanito o hermanita. Me divirtió el hecho de que ella no tuviera idea de quién era él. Llegaron antes que nosotros y nos invitaron a unirnos a ellos. Tammy y Trish parecieron llevarse bien. Scott y yo hablamos sobre todo el desastre público y mis planes para el futuro. Scott dijo que si necesitaba fondos para comprarle a Pig and Whistle, mi futura ex esposa, le haría saber que estaría encantado de ayudarme. Les expliqué a ambos quién era Tammy y parecieron tomarlo con calma. Aprendí de él que una vez que Peter fuera destituido de su cargo, el capitán sería ascendido en lugar de buscar un reemplazo en la calle. Scott sintió que eso era lo que la ciudad debería haber hecho en primer lugar. Si hubieran hecho eso, nada de lo que está sucediendo habría sucedido. Cuando Tammy escuchó esto, tenía una sonrisa en su rostro que yo llamaría una sonrisa de 1 milla de ancho. El pastel de pizza extra grande era increíble. Entre la comida y 2 jarras de cerveza, todos comemos en exceso. Fue Trish quien sugirió que nos reuniéramos el sábado siguiente por la noche para una cena informal y un baile en el restaurante Baitia en Baitia. Tammy dijo que era una cita. Trish, si no te importa que pregunte, dijo Tammy, ¿cómo conociste a Scott? Scott trabajó como investigador para el Estado. Trish explicó, en mi cumpleaños número 29 traté de arrestarlo. Terminamos esposados el uno al otro y 11 meses después nos casamos. Ray puede contarte toda nuestra historia más tarde. Tammy, los padres de Trish han sido amigos durante años. Nos conocimos porque los dos somos miembros de la Legión. Te lo expliqué. Fue a través de ellos que conocí a Scott. ¿Cómo están Ellen y John cuidando a sus nietos? Trish respondió con una sonrisa, mamá no puede ser realmente feliz si no están corriendo tras ella. Después de enterarse de que Tammy era enfermera registrada, las mujeres intercambiaron números de teléfono. Scott y Trish pagaron la factura y comenzamos a empacar para pasar la noche. Cuando volvimos a su casa, tuve que detenerme y terminar su historia. 2 semanas después, Peter Reynolds y Margaret se sentaron en Dunkin' Donuts el domingo por la mañana bebiendo café, tratando de averiguar quién estaba tratando de derribarlo. Comenzando con la punta que lo envió a un agujero en la pared. Aparecer desnudo en la parte trasera de un camión, robar al cerdo y al silbato, pagar impuestos sobre la propiedad que estaban usando, descubrir cheques robados en un cajón cerrado con llave, y ahora la afirmación de que era cliente de un costoso servicio de acompañantes de alta gama lo pone en una situación en la que se ve obligado a irse. La policía estatal y los detectives que trabajan con ellos ahora creen que fue la irrupción del cerdo y el silbato lo que proporcionó el dinero para pagar el caso. Margaret finalmente admitió que el trozo de papel con el código de la caja fuerte se había encontrado en el fondo del joyero donde guardaba las joyas. Al escuchar esto,
Los detectives concluyeron que Peter podría haberlo descubierto fácilmente cuando estaba en su habitación. Todos con los que trabajaban ahora creían que estaba usando deliberadamente a Margaret para ocultar sus malos hábitos. Había llegado al punto en que ni siquiera bebía bebidas alcohólicas. Se creía que había estado de borrachera el fin de semana que desapareció. Todo esto se hizo de conocimiento público. Peter sugirió que el esposo de Margaret podría estar detrás de esto. Los detectives revisaron las cintas de las entrevistas para mostrar la expresión de su rostro cuando se enteró de la aventura. Tenían grabaciones de audio de la conversación de Ray con Margaret, su conversación con su esposo y la llamada a sus padres. Todo lo que grabaron indicaba que él no tenía idea de su relación. El factor decisivo fue que el pastor le había proporcionado una coartada inquebrantable para el fin de semana en cuestión. Raymond Burns comentó brillantemente sobre lo que Margaret y él mismo habían establecido tan bien que no quedaba credibilidad en él. Las preguntas que hizo llevaron a los detectives en una dirección que resultó ser bastante perniciosa. La evidencia circunstancial se estaba acumulando y, naturalmente, conducía a una sola conspiración. Su demanda iba a costarle al departamento una suma considerable. Raymond Burns era considerado intocable, inocente, simplemente atrapado en el medio. Quienquiera que esté detrás de esto, dijo Margaret, es lo suficientemente consciente de cómo piensa la policía como para manipular la evidencia y señalarla directamente a usted. La pregunta es, ¿a quién has cabreado lo suficiente en el departamento? Tu esposo tuvo. Cuidado, dijo Peter. Incluso si necesita algo de casa, solicita la ayuda de un abogado. Eso demuestra que es un hombre pensante y bastante capaz de hacerlo. El problema es que se necesita un equipo para llevar a cabo un caso como este. Al menos 3 personas para meterte en el camión. Margaret dijo que alguien en el departamento robó mis llaves y las devolvió. La llave de tu cajón podría haber sido copiada el día que desapareciste. El problema es, ¿de dónde sacaron el combo de la caja fuerte con mi letra? Al final, Ray no es lo suficientemente malvado como para organizar todo esto. El Estado incluso habló con el dueño de la propiedad, quien dijo que estaba contento de que Peter cumpliera su palabra. Pedro dijo, mi casa me estará esperando cuando salga. Estás en una situación en la que todo está en tu contra. Margaret dijo que parece que tendrá que renunciar porque ya le han despojado de sus poderes en espera del resultado de la investigación. No ayuda que los detectives piensen que les tendiste una trampa y les hiciste arrestar a mi pronto exmarido. ¿Hay algo en su pasado que pueda dar más credibilidad a la evidencia circunstancial? Lo único que puedo decir en el lado positivo es que Tammy no ha tratado de poner a nuestros hijos en mi contra. Peter dice que ambos piensan que soy un poco justiciero por lo que he hecho. Se negaron a hablarme de su madre porque, como dicen, renuncié a mi derecho a saber cuando hice trampa por primera vez. Al menos todavía tienes una relación con los tuyos, dijo Margaret. Jan Senior dijo, nunca te dejamos, mamá. Nos dejaste en el momento en que tu mirada se dirigió a tu amante. Por eso estábamos tan heridos. No nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde para enfrentarte. Ahora están buscando una casa con su padre y preparándose para mudarse juntos. Peter se sentó melancólico, dándose cuenta lentamente de que no solo habían arruinado su relación con sus familias, sino que ahora no tenían nada como pareja. Excepto los lazos que tenían. Habían traído sobre sí mismos. Demonios, ni siquiera se amaban. Hice que un abogado hiciera arreglos para que mi automóvil fuera entregado a mi padre a través de un tercero. Cambié el auto eléctrico por un Ford Explorer usado, recuperando la diferencia. Esta tarde, Tammy, mis 3 hijos y yo salimos a buscar una casa. Tammy y yo todavía estábamos en la etapa de conocernos. Ella vino con nosotros para hacer un par de ojos extra. Margaret y yo, gracias a nuestros abogados, llegamos a un acuerdo. Ella consiguió la casa y yo el negocio. La transferencia de propiedad ya había sido finalizada y registrada.
Los abogados del administrador de la ciudad revisaron mi reclamo y me pidieron que esperara hasta que se completara la investigación del Estado. Dale Britten dejó en claro que veíamos esto como una maniobra para perder tiempo. Encontramos una gran casa con 5 acres de tierra. Tenía 4 dormitorios, todos en el segundo piso con un enorme dormitorio principal y vestidor doble. Un garaje de 4 bahías con un plano de planta abierto en la planta principal. La casa no tenía sótano, pero existía la opción de tapiar la sala de estar para convertirla en una habitación segura durante un tornado. A Wade le gustó el edificio adicional que podría convertirse en una ferretería. Todos estuvimos de acuerdo en que la casa necesitaba ser repintada y los pisos del piso principal necesitaban ser restaurados. Quería poner pisos laminados en toda la planta baja porque era fácil de cuidar. El resto de la casa le parecía moderno y actual a Tammy. Dije que quería reemplazar las lámparas de arriba con lámparas y empotrarlas en el techo como la mayoría de las lámparas de abajo. El precio parecía alto y ofrecí uno mucho más bajo. Tammy llamó a sus hijos y todos nos conocimos en el restaurante Red Lobster para cenar. Tammy y yo nos sorprendimos de que los niños se conocieran a pesar de que sus hijos eran un par de años mayores y estaban en la escuela secundaria. Esa noche, cuando llevé a los niños a la casa de su madre, Tammy estaba conmigo. Al día siguiente, aprendí de mis hijos que cuando su madre nos vio juntos, se puso furiosa. Margaret exigió enojada respuestas a preguntas que no tenían porque la estaban conociendo por primera vez. Ella se enojó mucho cuando Wade le dijo que lo que tu padre haga con su vida ya no es asunto tuyo porque decidiste dejarlo por el señor Reynolds. Un mes después, el martes por la mañana, poco después de las 9, Peter Reynolds echó un último vistazo a su oficina en la comisaría. La investigación del Estado mostró que aunque no había evidencia de su culpabilidad, todo apuntaba a él. El hecho de que estuviera intoxicado y el lugar donde fue encontrado hicieron imposible una condena. El alcalde y el capitán de policía le quitaron la placa y el arma. Se le dio la opción de renunciar o ser despedido. De cualquier manera, no se le daría ninguna referencia. Como la evidencia apuntaba a eso, decidió renunciar de inmediato para no culpar a Margaret Burns. Quien lo había perseguido lo había hecho magistralmente. Su carrera se arruinó porque se permitió dirigir su atención a otra persona. Margaret vio a Peter salir de la comisaría como un hombre destrozado. No hubo despedidas ni deseos de buena suerte. Todos se alegraron de deshacerse de él. Había habido demasiado drama en los últimos 2 meses. Debido a un comportamiento cuestionable, Peter se había visto obligado a abandonar la ciudad y no había forma de que pudiera encontrar un trabajo aquí. El incesante aluvión de preguntas en los medios lo garantizaba. Margaret sintió que estaba perdiendo al único amigo que le quedaba en este mundo. La mayoría de las personas con las que ella y su esposo interactuaban regularmente no hablaban con ella. Incluso sus hijos estaban ocupados empacando, preparándose para el día de la mudanza en la nueva casa de su padre. La casa que ella pensaba que era demasiado pequeña estaba demostrando ser demasiado grande para ella sola. Le entristeció darse cuenta de lo poco importante que se había vuelto ahora. Aunque la relación con sus hijos estaba mejorando lentamente, se dio cuenta de que la confianza y el amor que alguna vez sintieron por ella habían cambiado para siempre. Peter y ella buscaron, pero nunca aprendieron nada sobre la relación de Tammy y Ray. Todo lo que pudieron probar fue que se estaban viendo. No fue hasta ese horrible fin de semana que terminó que el mundo de todos se hizo añicos. Raymond seguía con su comportamiento habitual, guardándose todo para sí mismo y negándose a hablar de nada más que de los niños. Él y los niños habían pasado el fin de semana escogiendo muebles para sus dormitorios. Por lo que había visto de la nueva casa que él había comprado, era más grande que su casa y tenía más terreno. Pidió permiso para sacar todo el equipo de la tienda ese sábado y le pidió que ella no estuviera cerca cuando él lo hiciera. Como había dicho su abogado, ella era su pasado y él quería ponerla en el pasado para siempre. Margaret acababa de salir de la comisaría cuando vio a Tammy parada allí mirándola alegremente.
Las noticias de las 12 en punto transmitían la noticia de que su exmarido se jubilaría pronto. Peter se derrumbó. Verá, estaba claramente detallado en el contrato porque mi padre es abogado y lo redactó, dijo Tammy. Si alguno de los dos cometía adulterio, perdíamos todo lo que pusimos en el matrimonio, excepto el valor original de mi confianza. Es triste porque ni siquiera puede permitirse una puta como tú. ¿Sabes quién lo mató?, preguntó Margaret. Sí, así es, dijo Tammy, sonriendo ampliamente. Dicen que todos los perros vuelven a su vómito. Peter lo hizo y eso lo deprimió. Margaret se dio cuenta de lo que Tammy quería decir y perdió los estribos. Ella se abalanzó sobre ella con puro odio, con la intención de matar a la perra. Tammy estaba lista y se defendió. El personal que llegó tuvo que salir y separarlos. Ambas mujeres tenían ojos negros que serían difíciles de cubrir con maquillaje. Los separaron y le aconsejaron a Tammy que se fuera para que ambas mujeres se calmaran. Mi hija Tammy me llamó y me contó lo sucedido. Su madre se había tomado el resto de la semana libre para ayudarme a limpiar la casa a la que me mudaría mañana, ya que los contratistas estaban terminando la limpieza. Hoy obtuve una hipoteca a 10 años con un interés del 3.5% gracias a poder hacer un gran pago inicial de las ganancias retenidas de mi corporación. Toda la noche hice compresas de hielo para reducir la hinchazón. Tamara pensó que era gracioso que dos mujeres de mediana edad actuaran como niñas inmaduras por encima de un hombre. ¿Ray?, preguntó mientras su madre se duchaba. ¿Te sientes mejor ahora? Creo que tu mamá y yo nos hemos estado ayudando, dije para aliviar el dolor. Todavía estamos en la etapa de amigos, pero los dos estábamos interesados en ver a dónde nos llevaría, pero no en presionarnos el uno al otro. Mamá te agradece por ayudarla a superar todo esto, dijo Tamara. Ella dijo que fuiste tú quien la ayudó a darse cuenta de que su matrimonio había terminado incluso antes de que comenzara la aventura. Todavía estoy tratando de descubrir cómo es posible. Para tener una aventura, una persona tenía que separarse emocionalmente de la pareja con la que estaba. Dije que en lugar de trabajar en la relación, ya habían decidido que querían una nueva persona. La aventura sucedió porque decidieron que el matrimonio estaba muerto. Todavía estábamos discutiendo el tema cuando Tammy se sentó a mi lado y dijo, sabía que había un problema. Tamara, incluso antes de mudarnos aquí, pensé que mudarnos nos daría un nuevo comienzo. Estaba equivocado. Se necesitan dos personas para que una relación funcione y ambas tienen que dar el 110%. Lo hice, pero tu padre no. Ray podría decir lo mismo de Margaret. En el momento en que tu pareja deja de hacer eso, tu relación se ve comprometida. Mamá. Ray, tengo un novio que está empezando una relación seria. Ella dijo, ¿crees que debería discutir esto con él? Los dos dijimos que sí. 3 semanas después, el juez MacDonald bajó el martillo, poniendo fin al matrimonio de Margaret y yo. Me concedieron la custodia primaria de nuestros 3 hijos. Según sus deseos, Margaret tenía acceso ilimitado. El alcalde, dada la conexión de Margaret con Peter, la puso en libertad condicional por 1 año. Los términos que acordamos fueron aprobados por él. Margaret y yo salimos y nos sentamos en un banco porque era hora de ventilar la habitación. Perdí la noción de quién y qué era yo. Una vez Peter volvió a mi vida. Margaret dijo, quiero que sepas que ahora me doy cuenta de que tenía problemas sin resolver que había olvidado. Igual que él. No te culpes por nada de esto. Es todo lo que Peter hace y lo mío. Gracias por eso. Dije que responde a muchas preguntas. Te ofrezco una relación civilizada y nada más. Ni siquiera te llamaré amigo fuera de la vida de nuestros hijos. Nos mantendremos alejados el uno del otro porque me llevará mucho tiempo antes de que pueda perdonarte. Eso es más de lo que esperaba, dijo. Nuestro pastor me aconsejó que buscara una nueva iglesia porque mucha gente no quiere olvidar lo que sucedió. Así que empecé a buscar.
En cuanto a nuestros hijos, cada vez que estamos de acuerdo en algo, les pido que se coordinen con usted para asegurarse de que no entre en conflicto con sus planes. Cuando ella se levantó y se fue, tuve que pelear conmigo misma para no decir, detente. Intentémoslo de nuevo. Aunque sabía que ya no la amaba, me tomó unos minutos darme cuenta de que tomaría tiempo romper con lo familiar. Afortunadamente, la relación que Tammy y yo estábamos construyendo nos permitiría superar nuestro pasado compartido. Margaret nunca sabría que el mejor regalo que me había dado fue en los últimos momentos. Con sus palabras, ella me dio la libertad de seguir adelante. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.